Hola, mi nombre es Daniela Enríquez y junto a mis compañeros vamos a hablar de problemas contextualizados en la bioquímica. En el caso 1 están hablando del fármaco Avastin, que se utiliza para distintos tipos de tratamientos de cáncer. En este ejercicio nos solicitan calcular un buffer que amortigüe la acidez para la administración por vía parenteral. Los datos que nos proporcionan son el pH, que es lo que nos indica la basicidad o la acidez de la solución, que es de 6,2. El pK sub A, que es la fuerza del ácido en la solución, nos dice que tiene un valor de 6,82. Y nos dan el valor del fosfato de sodio monobásico, ya que tiene un valor de 0,07308 molar. Por lo tanto, con los datos que nos entregan en el problema, podemos saber que para poder resolver y llegar a este cálculo, podemos utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos indica cómo actúa un ácido o una base dentro de una concentración. Entonces, reemplazamos nuestros datos, tenemos el valor del pH, pK sub A, y sabemos que el valor de nuestra base conjugada es de 0,07308 molar. Por lo tanto, reorganizamos nuestra ecuación, en donde, para despejar la incógnita, necesitamos anotar los valores de la siguiente forma. Vamos a anotar el valor de nuestra base, que son 0,7308 molar. Lo vamos a multiplicar por el logaritmo. Sabemos que el logaritmo es en base 10. Y esto va a ir en la resta del pH con el pK sub A. Por lo tanto, sería 6,2 menos 6,82. Esto nos daría como resultado por 10 elevado a menos 0,62. Por lo tanto, sacamos el cálculo en esta calculadora del logaritmo elevado a menos 0,62. Calculando nuestra multiplicación nos da como resultado 0,175 molar, porque mantenemos la unidad. Hola, soy Catalina Fierro y yo voy a presentar el ejercicio 2. Bueno, en este ejercicio se nos presenta el caso de un paciente canino con una obstrucción de vías aéreas por atragantamiento con un hueso. Inmediatamente después de retirar el hueso, se indicaron exámenes de laboratorio y se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, el pH de la orina apunta a un valor bajo del nivel referencial. El pH en sangre también obtuvo un valor bajo el valor referencial. El bicarbonato en sangre está dentro del valor referencial y el dióxido de carbono en sangre está alto. Primero se nos pide calcular la concentración de protones en la orina. Para eso tenemos primero la ecuación de pH, que es pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Como se nos pide calcular la concentración de protones, según las propiedades de los logaritmos, un logaritmo es una potencia en base 10, por lo que la ecuación nos quedaría de esta forma, que es concentración de protones es igual a 10 elevado a menos pH. Primero se reemplazan los valores en la ecuación, lo cual quedaría de esta forma. Luego, al calcularlo en la calculadora, sería de esta manera. Presionamos la tecla Shift, menos 4,4, y nos da 3,98 por 10 elevado a menos 5. Entonces, el resultado de la concentración de protones en la orina nos daría 3,98 por 10 elevado a menos 5 molar. Bueno, ahora se nos pide determinar el desequilibrio de ácido-base. Con los datos que se nos entregó en los exámenes, se puede determinar que es una acidosis respiratoria, ya que el pH en sangre y orina están ácidos y el CO2 en sangre está alto. Eso podría indicar que es una acidosis respiratoria, ya que la causa no podría ser metabólica, ya que el bicarbonato en sangre está dentro del rango normal. En cuanto a la compensación de una acidosis respiratoria, esta se hace de manera metabólica. Esto con los riñones que lo que hacen es retener el bicarbonato para poder amortiguar el exceso de ácido carbónico en el cuerpo. Pero en este caso, como vemos que el bicarbonato en sangre está dentro del nivel, como del rango normal, esto podría indicar que la compensación se está empezando, ya que podría ser una reacción lenta, pero la orina ácida podría indicar también que como sistema de compensación también estaría eliminando protones por la orina. Bueno, esto se podría evidenciar en la ecuación del sistema buffer de dióxido de carbono y bicarbonato. Como se ve en los datos, el CO2 es lo que está aumentado, lo que haría que el ácido carbónico en sangre se elevara.
haciendo que el equilibrio de la ecuación vaya hacia la derecha. Bueno, para balancear esta ecuación, lo que tendríamos que hacer es subir los niveles de bicarbonato en sangre, esto a través de los riñones, y bajar los niveles de protones a través de la orina. Esto elevando los niveles de bicarbonato en sangre y bajando los niveles de protones por la orina, subiría los niveles de pH en sangre hasta dejarlos en su rango normal. Esto compensaría la acidosis respiratoria. Hola, mi nombre es Máximo Mesa y voy a resolver el ejercicio 3 del caso número 1, el cual dice: una de las moléculas que se producen como consecuencia de la hipoxia por obstrucción pulmonar es el lactato. La reacción general de producción de lactato desde la glucosa tiene un delta G estándar de menos 218 kJ por mol. Por cada molécula de glucosa se producen 2 lactatos. Acoplado a esta reacción, se producen como consecuencia 2 ATP de forma neta, con un delta G estándar de 60 kJ por mol. El ejercicio 3 nos pide calcular el delta G de la reacción acoplada escribiendo la reacción e interpretando el resultado. Según el enunciado, cada molécula de glucosa genera 2 lactatos con un delta G de menos 18 kJ por mol, que sería la reacción 1 de glucosa-lactato. La reacción 2 es acoplada a la reacción 1, donde se generan 2 moléculas de ATP neta, donde como representación de la generación del ATP es ADP más fosfato inorgánico con un delta G de 60 kJ por mol, siendo los 2 ATP de forma neta, y la reacción acoplada sería glucosa más ADP más fosfato inorgánicos, generan como producto 2 lactato más ATP. Para poder calcular el delta G de la reacción acoplada, que sería esta, tenemos que hacer la suma de los delta G de la reacción antes vista. Así nos dice que el delta G de la reacción acoplada es igual al delta G de la reacción número 1, que sería la conversión de glucosa a lactato, y el delta G de la reacción número 2, que es la ganancia neta de ATP. Esto transcrito a menos 18 kJ por mol más 60 kJ por mol nos da que el delta G de la reacción acoplada es de menos 58 kJ por mol. Esto nos quiere decir que la reacción acoplada es espontánea bajo condiciones estándar. También nos dice que la energía liberada de glucosa a lactato es mucho mayor que la energía requerida para la producción de ATP, ya que la vía exergónica de la glucólisis impulsa la producción neta de ATP. Hola, soy Maximiliano Aguilera y yo vengo a resolver el ejercicio 4 del caso 1. Como podemos ver acá, tenemos un gráfico que representa la curva de titulación de la glicina, teniendo en la escala en el eje Y, pH, en el eje X, la cantidad de OH. Esto representa distintos puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5, donde podemos ver el pKa1, el punto isoeléctrico y el pKa2. Todo esto lo vamos a explicar resolviendo las siguientes preguntas. Aminoácidos como la glicina pueden ser utilizados para la preparación de buffers de uso clínico por su comportamiento ácido-base, también para la electroforesis de identificación de proteínas según su punto isoeléctrico. En la A, que dice que la mitad del grupo amino está ionizado. Esto lo podemos ver en el punto 4 de nuestro gráfico, donde el pH equivale al pKa2 y este estaría equivaliendo a un 9,60. Esto quiere decir que está en equilibrio. ¿Cómo sabemos eso? Debido a que dentro de la ecuación de la glicina vamos a ver de que la glicina perdió ese hidrógeno y ahora está ionizada. Debido a que pasa de H3N a H2N. La B, la especie predominante, es más H3N, menos H2, menos COO menos. ¿Esto qué quiere decir? De que esta es la especie sweeter iónica, en el punto donde dentro del gráfico se ve que es una carga neta. ¿Cómo sabemos que está en una carga neta? Porque aquí se le va agregando NaOH y podemos ver que en el punto 3 no está creciendo, sino que crece de manera muy lenta. Al agregarle el NaOH y su punto isoeléctrico se calcula sumando el pKa1 más el pKa2 dividiéndolo en 2 y nos estaría dando resultado a 2,34 más 9,60 dividido en 2 dándonos el punto isoeléctrico de 5,97. La C, la carga neta de la glicina es menos 1. Como podemos ver, la carga neta sería el 11,30 siendo el punto 5. ¿Qué quiere decir de que esto que esté en la carga neta? Bueno, significa de que su grupo amino y su grupo carboxilo están desprotonizados. Como vemos acá, que el grupo carboxilo se desprotoniza pasando de menos COH a menos COO menos. Y el grupo amino se desprotoniza estando de menos NH3 más a menos NH2. Esto quiere decir de que ambos grupos están desprotonizados y sería su carga neta el punto 5, 11,30.